andamos como en un año muy interesante. Estamos en el diseño de las lenguas originarias, estamos en el año de la mujer indígena, que muchas compañeras ya han salido a comentar ciertos temas y apuntes interesantes. Sí, que igual entrevistaron a Yasnaya. A Yasnaya publicó un artículo, no sé si lo leíste. No lo leí. Se me olvidó compartirte porque según te lo iba a compartir. Eso está muy bueno, su artículo, porque apuntaba de que el Estado mexicano pues no puede entender a los pueblos originarios fuera del ámbito del colonialismo. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. Nos encontramos aquí con muchísimo gusto. Nos reímos porque ya es la segunda vez que lo grabamos. Y la verdad es que la primera estábamos muy animados y ahorita no tanto. No, por lo menos comenzaste más alegre que Comencé más alegre, ¿verdad? Y nada, pues saludarles con muchísimo gusto. Les habla Andrés Domínguez, mejor conocido como Andrés Reportero. Y pues este bonito y humilde podcast no sería lo mismo sin el queridísimo compañero y distinguido Andrés Tochiquini. Andrés, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, pues muy bien, de nueva cuenta, lo repito ya 2 veces seguidos en un mismo día, en una misma grabación. Pues creo que ya con ansias de estar en el podcast, con muchos comentarios reservados, según yo. Esperemos que reluzcan esos comentarios de esos 2 meses que no nos habíamos visto para grabar, ¿no? Entonces, claro. Porque casi ni hemos platicado, bueno, ni platicamos fuera del podcast. Creo que nuestro espacio oficial de chisme, de plática, de información y de comentarios, pues es este, ¿no? Claro. Entonces, a ver qué hay de interesante o qué traemos de interesante para esta ocasión. Claro, y pues nada, decirles, pues como siempre iniciamos, y vuelvo a decirlo, siempre iniciamos como con el clima, ¿no? Entonces, pues hoy Tuxtla está haciendo calor ya rumbo al verano, ¿no? O sea, a la primavera, perdón. O sea, un calor fuerte, pero todavía como que de repente cruza el viento. Y pues hoy, el día de hoy nos dimos mucha risa porque los dos con suéter. Entonces eso nos comenzó a dar mucha risa al respecto. Pero bueno, Andrés... Pero felices, ¿cómo nos vemos? Pero felices, ¿cómo nos vemos? Bien cansados. No, y yo lo decía e iniciaba el podcast diciendo que, bueno, que enero rompió madres económicamente y febrero emocionalmente. ¿Cómo te fue estos 2 meses, queridísimo Andrés? Enero comencé con muchas ilusiones, pero febrero con muchas desilusiones. En términos... Enero fue como el inicio de año, pero creo que también lo que me di cuenta para mí a nivel personal, enero también fue como el inicio de muchos proyectos para muchas organizaciones, instituciones, tanto de la sociedad civil y gubernamentales, ¿no? Había invitaciones de aquí y por allá, propuestas de proyectos, sobre todo laborales. Dicen, sí, todo bien y que no sé qué. Hasta un cortometraje que me estaban proponiendo hacer y digo, pues yo sin problema, este es el presupuesto. Sí, claro. Pero al final llegó febrero y dijeron, ¿saben qué? Nunca. No. Siempre no. Y ese tipo de cosas, ¿no? Uno que tiene que ir a andar ya acostumbrándose a esto de estar de modo freelancer también. Es complicado. Es complicado, pero también es lindo, ¿no? O sea, ser tu propio jefe. Bueno, entre comillas, pues, porque luego también ya viene febrero. También, por una parte, también está el mes del amor, pero dicen otros que no es el mes del amor, sino es el mes de las lenguas maternas. Y otros, creo que había otro día que es el mes del ingeniero o una cosa así. También del agrónomo. Sí, exactamente, del ingeniero agrónomo, exactamente. Agrónomas. Sí, no, definitivamente, bueno. En tu caso, a ver. En mi caso, pues, de entrada, enero me recibió con una gran infección estomacal. Sí, era evidente que yo en enero, cuando grabamos, ahí todavía estaba como comiendo un poquito. Y el 1 de enero, me acuerdo, comí mole. Pues ya sabes, este rollo, ¿no? Y eso bastó como para que yo regresara todo lo que comí todo un año, ¿no? Y comencé a vomitar, me dio como mucho dolor de estómago, pues esta onda de regresar de Europa. Y la verdad es que, bien, o sea, después de eso, mucho trabajo, afortunadamente. He tenido que andar corriendo con varias cosas. Y bueno, febrero definitivamente es un mes canónico para mí en muchos aspectos, ¿no? Creo que uno de los... Ya de por sí, y aquí metiéndolo, el horóscopo chino, que tenemos un grupo ahí que nos mandamos como horóscopo chino, decía que iba a ser un mes de muy mal humor. Ajá.
lo cual sí comprobé, ¿no? O sea, sí como que estuve de muy mal humor varios días. Pero la verdad es que, o sea, sí ha sido un mes como de muchas emociones por diferentes aspectos que tal vez en algún momento diré, pero que no terminó tan mal. O sea, es un mes reflexivo en el cual digo, mis emociones al final de cuentas van... o sea, me representan el aspecto de que un día estás muy triste, pero el otro día estás muy feliz. Entonces creo que sí he tenido como estos dos puentes en este mes, que casualmente es el mes que menos días tiene en el año, pero que es un mes que ya nos apunta, ¿no? a decir, pues bueno, inicia un año ya. O sea, desde el 1 de febrero ya inicia el año. Y ahorita ya vamos por el primer trimestre. Exacto, ahorita vamos por el primer trimestre del año. Y bueno, yo creo que definitivamente, y es algo que decía antes de entrar, que en Chiapas, al ser como un estado como muy burocratizado en muchos aspectos, la entrada en nuevos sexenios siempre es compleja, ¿no? O sea, en el aspecto de que, pues bueno, entra un nuevo gobierno y entran nuevas políticas, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, en algún momento en el anterior podcast, que si no pueden, echen una vista, estábamos hablando un poco de este tema de las libertades, ¿no? De las nuevas rúbricas del nuevo sexenio, en la cual me tocó verlo. O sea, platica. Un día fui al antro, justamente este mes, y tenía mucho tiempo que no iba al antro, como 4 o 5 años, tal vez 3, no sé, varios tiempos. Pero fui, y yo inclusive con las personas que fui, las cuales les mando un saludo. Pero sin mencionar el nombre. Obviamente. Bien pues yo me baño y todo eso, y digo, bueno, voy a ir así, no sé qué. Y yo de repente, la amiga que me dice, oye, te veo a las 8. Y yo me acuerdo, traía yo el chip, o sea, traía el chip que no, tenía mucho tiempo que no iba, y traía el chip de Europa. Entonces yo dije, a las 8, voy a llegar a las 11. A las 11:30 para llegar a las 12. Dije yo, bueno. Y dije yo a las 8, dije, ¿por qué a las 8? Dije, no entendía yo. Bueno, entonces llego, voy, paro mi moto y bueno, voy a un lugar, estoy en el lugar y de repente pues, estábamos bailando, estábamos ahí como platicando muchas cosas y todo muy bien. Y de repente yo estaba así como, y de repente veo que aquí está su cuenta. Sí. Y yo así de, ya me agarro de por sí no agarro mucho el teléfono. Y dicen, no, pues ya son las 2 de la mañana. Y literalmente, así como de, ten tu cuenta, me la pagas y te vas. Y me pareció sorprendentemente eso, porque yo dije, ¡hala! O sea, literalmente te van sacando sin... Y eso me pareció muy sorprendente respecto al tema de las libertades, ¿no? Interesante. Sí. Creí que era el único que le había pasado eso. No, te juro que... A mí me pasó, pero en Santos. A mí yo cuando lo vi, me sacó mucho de onda porque dije... Bueno, uno cuando ya anda movidón, por ejemplo, dice... se tiene una idea de que los mexicanos somos mucho, y mexicanos somos mucho de fiesta, ¿no? Y hay gente que amanece, o sea, hay gente que en su casa con otra persona nada más están ahí echando tragos y se pueden hasta la Tengo mis compas ahí que aguantan hasta las 6 de la mañana. Claro, y de repente ver que como a las 2, luego, bueno, ya teniendo un poco más de tiempo, lo que le decía a un amigo que era muy curioso porque ya el DJ, la última hora, es decir, de 1 a 2, pone todo el remix de todas las músicas, güey. O sea, pues ya sabes, ¿no? Tú llegas, estás escuchando como electrónica, y estás escuchando como, no sé, Bad Bunny, lo que sea. Pero ya la última hora es como resumir las 4 o 5 horas que te quedan. Entonces, las primeras... o sea, comienzan a tirar reggaetón viejito, ¿no? Primero. Luego de la nada, comienzan a poner a la arrolladora Banda de Limón. O sea, y en 5 minutos, o sea, como no sé cómo le hacía el DJ, pero cambiaba abruptamente de género. Luego ponía como canciones muy del pasado. Y luego cerró, pues ya sabes, con estas rolas que te invitan mucho a irte, que es como de Caifanes, la de La Carencia, de Panteón Rococó. O sea, todo eso en un lapso de 15 minutos. ¿Ahora? 15, 20 minutos de la última hora, fue así de 7,000 géneros, ya. Ya. Y eso me acuerdo que tenía como su tiempo, pero bueno. Ese es más o menos lo que me pasó. Lo que decíamos hace en el último podcast, ¿no? De que sí, pues es como también coartar la libertad de
Y dices, pues creo que no está tan feo, decíamos, pero luego uno ya viendo en la práctica también, estando en el contexto, dice, no manches, pues todavía son las 2, ¿no? Sí, no, y sobre todo, que lo he expresado muchas veces esto, bueno, lo que llevo, es decir, no por encerrar al chucho más temprano lo vas a hacer más manso. Bueno, buen comentario. O sea, no por encerrarlo se hace más manso. Entonces, yo sí creo que al menos ahora hay una percepción, comparto esa percepción, aunque creo que se tienen que hacer muchas más cosas, de que sí hay una percepción de mayor seguridad. Bueno, eso sí, actualmente... Hay una percepción de mayor seguridad, pero sí, hay una percepción, pero no en un contexto general de Chiapas. No en un contexto generalizado. O sea, yo sí creo que mucho de esto es como la poesía, pues, o sea, un día estás creativo, sí, pero los siguientes días pues tiene que ver con técnica, disciplina, constancia, ¿no? Y a mi compa Eduardo Ramírez Aguilar le falta todavía 5 años y medio, ¿no? Entonces, aguantar ese ritmo 5 años y medio creo que va a ser un tema. Un tema de disciplina también en las actividades que está emprendiendo, porque lo que decíamos, uno puede pintar muy bonita la fachada, pero lo que viene después. Sí, a mí creo que hay varias cosas que podemos, digo, ya entrando un poco más en materia, yo sí creo que es como bien complejo lo que está pasando, sobre todo en Chiapas, ¿no? De que parece que hay como varias combinaciones ahí medias raras sobre lo que se busca de este sexenio, ¿no? O sea, ejemplo, tenemos el tema de seguridad, pero luego tenemos un rollo de alfabetización y luego... que eso es un gran tema también, lo de los alfa, ¿no? Los sí. Alfas, que hay medio un tema ahí que estaba platicando igual, ¿no? Sí, o sea, como que esta idea de que... Y eso lo podemos platicar, y yo lo platico también con los estudiantes, de que si hay una creación mediática del discurso sobre el gobierno. Ejemplo, yo lo he visto en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Me acuerdo que creo que habían dejado a un niño abandonado o una niña abandonada, y fue la esposa del gobernador quien la fue a rescatar y que sale con la foto y este rollo, dices... La onda de querer ser un superhéroe, ¿no? Y luego sale el video que creo que tú, no sé si ya habíamos hablado, el video donde sale él corriendo en una... no, eso todavía es reciente. Bueno, fue después de que... sale corriendo en una vereda y como que este tipo de cosas. Luego de que se va a bañar a Lagos de Colón. Y luego como que ese tipo de construcción del discurso donde dices, o lo último que hizo, que vi también cuando estuvo paseando por los andadores de sangre. Claro, o por ejemplo, para mí el mejor ejemplo es de que fue a frontera Comalapa, a toda esta zona, Motocintla, la sierra, y se tomó fotos con señoras, o sea, como que la mayoría de las fotos eran con señoras, y haz de cuenta que vieron a Jesucristo, ¿no? O sea, habían señoras que lloraban, que lo cual, digo, nuevamente no... Esa visión de ser el Salvador, claro, ¿no? Que es lo que hemos visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta visión de esta persona va a cambiar todo porque es omnipotente y omnipresente y tiene todo el poder. Y eso me genera siempre muchas dudas cuando se le da tanto poder a una sola persona. Claro. Porque partes de su criterio. Sí. No, o sea, no se vuelve democrático. También entiendo que pues, él está justamente en este sentido democrático. Bueno, sí llegó por un proceso democrático, claro, se supone, pero al llegar por un proceso democrático ganó por una gran ventaja y no tiene un contrapeso real como tal en cuestiones del ejercicio del poder dentro del Estado, y creo que eso es lo que pasa también a nivel nacional, no hay un contrapeso prácticamente y se hace lo que se dice, ¿no? O lo que pasó ahorita con la presidenta también, cuando mandó lo del la iniciativa para que iba en contra del nepotismo, ¿no? Que según va a iniciar hasta 2030. Entonces... Pero esto es muestra, porque seguimos diciendo que, bueno, al menos yo sigo teniendo esta percepción de que se busca, o al menos en este sexenio, por lo que se puede ver, se busca hacer como cambios trascendentales en un estado que necesita cimentarse todavía, ¿no? Sí. O sea, es decir, lo veo mucho, por ejemplo, el mejor ejemplo para mí es el puente peatonal que quieren meterle, digo, no sé si lo sabes, en el Boulevard, en el Hospital Belisario Domínguez, que está justamente como en el Gómez Maza, esta como vía ir hacia Plaza Ámbar, pues ahí van a poner un puente. Y ese puente va a tener elevador, ¿no? Y justamente me decían ahí algunas personas que pues los puentes de elevador pues no sirven porque pues se descomponen mucho. Luego pues pues es muy complejo, pues, o sea, se necesitan de más cosas. Pero claro que sí lo quieren hacer.
Pero mi punto fundamental hacia donde yo voy es, primero hicieron el puente vehicular y luego hicieron el puente. ¿No? O sea, gastaron 1,000 y tantos millones de pesos en construir un puente, pero nunca dijeron, vamos a reservar 20 millones en hacer un puente o una seguidilla de puentes. Y eso también se puede ver en el puente de la Torre Chiapas, porque tú vas de donde tú quieras, de poniente a oriente, y ves que hay muy poca señalética, y llegas al puente y vas a ver que está rodeado de señalética. Y es ahí donde dices, creo que el tema de la vialidad no va por allá, va desde otra perspectiva, ¿no? Hay que, creo que meterle muchísimo más a cierto tipo de aspectos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me sorprende ya después de 2 meses de estar acá es la cantidad de choques que uno encuentra. Sí. Porque aún seguimos pensando que, y eso creo que es una idea primaria, el de entre más rápido vas a llegar a tu destino, ¿no? Entonces se hace todo para que al final de cuentas, parece una incoherencia, pero la verdad es que no. Pero sí, bueno, sí tiene mucho sentido. Porque por ejemplo, lo que me decía un compañero, lo importante no es llegar rápido, sino llegar bien. Y llegar como siendo parte de un ecosistema donde no solamente tú quieres llegar temprano. Claro. O sea, ejemplo, lo que yo les decía, lo que me decían de que, claro, los libramientos tienen límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero ¿quién llega a los 80 kilómetros? Hay gente que se va a 150. Pero el punto aquí, el punto mayor es que creo que hay más cosas que se podrían trabajar y que creo que este gobierno está haciendo como pasos como muy agigantados. Muy como también de crear una gran fachada, sí. de impresionar a la sociedad. O lo que decíamos la vez pasada, también esta idea de la modernidad, de que avanzar y construir y no dar prioridad a otros temas, ¿no? Que el tema de la modernidad no radica en construir, sino en un pensar de cómo hacer bien las cosas, ¿no? Sí. Y creo que lo que decíamos de los parques una vez, creo, ¿no? De que en lugar de estar construyendo parque tras parque, pues hay que darle mantenimiento a los parques que ya existen. Y entonces, si ya logro darle mantenimiento a eso, pues vamos a ver la claro. No, o sea, y que creo que tendrían que ser coherentes. Están cerrando 7,000 cantinas, ¿no? Y eso está re bien, y lo entiendo. Pero, por ejemplo, toda esa gente que está trabajando, ¿de qué va a vivir? Porque si tú te pones a pensar en el momento tal vez más estridente de tu día, tal vez esas personas se van a ver coaccionadas en hacer otros trabajos. Y al momento que hagan otros trabajos, tal vez se van a encontrar que no ganan lo mismo. Y al momento tal vez que no van a ganar lo mismo, van a tal vez, en un momento muy extremo, de llegar a actividades ilícitas, lo que va a volver a ser como una cadena. Y lo resumo esto ya para terminar mi intervención. Cuando ahorita acaban de quitar las boyas que están afuera en la Pochota, había una seguidilla de boyas. Sí, lo vi. Y volvemos al tema. Privilegiamos nuevamente que se corra a que se inspeccione. Y por eso han habido fenómenos bien fatídicos, ¿no? De que, pues imagínate, la Pochota hace creo que el año pasado, pues cuántos trailers no se fueron a estampar. Sí, creo que hay un tema también como muy interesante para platicar, analizar un tema también, sí, como tú decías, ¿no? Todo también ahorita, ya ves que si vamos a otros municipios, con el tema de los topes que siempre se quejan, ¿no? Que a la vez también es una respuesta a esta también falta de una cultura vial, claro, pues adecuada, ¿no? Entonces, porque luego tenemos una cultura vial pues de la chingada también. Y eso también es una cuestión no solamente con las carreteras, sino también una cuestión muy cultural, ¿no? Claro, y lo decíamos con lo de las motocicletas. Y yo lo preguntaba con algunos expertos y le decía, bueno, si las motocicletas, ejemplo, el día de mañana se bendicen todas y respetan la ley y hacen esto, ¿quién va a tener la culpa de los accidentes entonces? Pues seguramente van a ser otras personas, puede ser el peatón, puede ser los automóviles, puede ser infinidad. Pero ahí el punto es cómo vas acondicionando toda una población, porque también tienen que ir por allá, ¿no? Sí, exactamente, y creo que pues es un tema que no solamente es como de quitar y de poner, claro, de construir o de derribar ciertas estructuras, pero creo que es un tema que va más allá también, no sé, porque es lo que estaba checando también, que había una queja de que, no me acuerdo en qué, porque vi una publicación, una nota que hablaba de que pusieron más topes, me estoy acordando de qué tramo a qué tramo,
¿no? Y había, no, pues es que el tema también de los topes es una respuesta también a estas también irregularidades también en las viabilidades, ¿no? De también los conductores que sí sobrepasan también y sí, y sobre todo cuando no encuentran topes o en carreteras que no hay curvas y nada, entonces sí, eso es un tema. Pero bueno, cambiando un poco también de temática, me gustaría preguntarte, porque ya son 2 meses, creo que hicimos mucho, creo, tú y yo tú dando clases todavía, ¿no? ¿Qué destacas de estos primeros 2 meses? Digas, este es lo que yo aprendí, porque andamos ya con esta dinámica de a ver qué podemos compartir que sea de interés. Bueno, primero, creo que lo voy a cimentar en el tema de los 2 libros que leí. Bueno, he leído bastante, pero 2 libros que leí. Uno se llama Ética para Gobernar. ¿De cómo tienes? Se apellida Bautista. Mentiría si se llama Omar Bautista. No sé si es Omar o Oscar. ¿De dónde es? Es de la Ciudad de México. Es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un libro que se llama Ética para Gobernar y justamente hablaba, y su propuesta era de que, de hecho es un libro que tiene ya 10 años, comienza a decir, es que cómo podemos dejar que las poblaciones y que en general las personas dejen de ser corruptas, ¿no? Porque lo que decía, ¿no? Las personas los políticos, al ser tan figuras públicas y tan referentes, en el momento que ellas se ven corrompidas, corrompen a todas las personas que tienen aspiraciones a ello. Pues es una cadena. Ejemplo, si el policía soborna, pues ya no le quitas mucha legitimidad porque ya solamente vas a ver al policía que soborna, porque se te cae un héroe. Es como si ves a Superman y en vez de salvar personas, las mata. Entonces de repente dices, bueno, entonces ¿en quién debo confiar? Y justamente lo que decía el autor es que se tiene que trabajar en los valores inculcados, ¿no? O sea, una persona que seguramente tiene valores muy firmes. Ejemplo, si dejas un billete de 500 pesos acá, si las personas están con toda esa valía, ¿no? Y con esos valores, esos 500 se van a quedar ahí. Claro. ¿No? Entonces, lo que más o menos decía en el servicio público es que las personas y los políticos en general, pues tienen que verse doblemente reforzados, porque no solamente hay ambientes positivos, sino también hay ambientes negativos, ¿no? Es decir, tal vez de ganar 100,000 pesos que gana el gobernador, el día de mañana le van a dar 4 millones de pesos por no hacer nada y por solamente decir sí. Entonces, ese es el punto, ¿no? Por no hacer nada, más por ocupar el puesto, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿tú qué más dirías? Bueno, de otras temáticas, pues creo que en estos meses hice cosas interesantes. Entrevisté a 2 personas en Tzotzil. Una que... El maestro Diego. El maestro Diego. ¿Viste la entrevista? Sí, no te voy a preguntar si entendiste. No lo entendí porque está en Tzotzil, obviamente, pero... Yo creo que... Habló de cosas que nunca había hablado en público. Oye, hay que traducirle esa, ¿no? De hecho, lo estoy pensando subtitular. Es una gran entrevista. No logramos abordar todo lo que yo tenía pensado. Me habló de su infancia, de sus padres, pero principalmente de su madre, de su educación, sobre todo también los retos que enfrentó a la educación, porque él de niño no hablaba español, solamente en tzotzil. Destacó mucho ese hecho. Después cómo sus padres también fueron intérpretes o traductores para unos investigadores estadounidenses, si no mal recuerdo, y que construyeron como los primeros diccionarios en tzotzil, diccionario tzotzil de San Andrés Larrainza, con variaciones dialectales o alguna cosa así se llama el diccionario, es de los primeros diccionarios. Me platicaba también de algunas experiencias de su padre, qué reacción tuvo su padre cuando conoció una grabadora de voz, eso de sonido, porque me contó esta anécdota que los quiero compartir, les quiero traducir acá. Era de que su padre, como intérprete o traductor del investigador, pues creo que lo entrevistan a él y esa entrevista se graba en una grabadora. Sí, para posteriormente. Ajá. Y que después su padre pues termina la entrevista y el investigador le muestra la grabación que le había hecho. Y dice, mi padre llegó a mi casa ese día completamente pálido porque llegó diciendo que él no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida porque su alma y su voz ya se lo había llevado el Señor. ¡No! ¡Qué grande! Y entonces, me imaginé como una cosa por allá. Entonces, y mi padre llegó tan pálido platicando con mi mujer, como ya haciendo sus últimas declaraciones de qué es lo que quiere que se haga después de que ella no esté, porque su voz y su alma ya se lo habían llevado en una cajita negra, dijo.
Yo sí creo que, perdón, dándote un poco más de tiempo, yo sí creo que el maestro Diego definitivamente es un referente en la comunicación, ¿no? O sea, sobre todo en la comunicación ejercida desde el Tzotzil, es el único referente. Bueno, hay otros comunicadores que hacen desde el tema de la radio, pero también hay unos locutores que se les cuestiona también sobre el tipo de lenguaje que manejan entre el tzotzil y el español, ¿no? El famoso tzotziñol, ¿no? Que es como el Spanglish, ¿no? Sí. Entonces, eso también es un tema, pero el maestro Diego Ruiz y junto a otros también, por ejemplo, se me fue ahorita su apellido, pero se llama el maestro Aniceto de la lengua zoque, y el maestro Juan de Ocosingo, creo que es de la lengua tzeltal, que son como los referentes en el tema del ejercicio de la comunicación, ejercido desde estas lenguas, pero desde la televisión. Y no hay como otra televisora pues que haga eso. Claro, ¿no? y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, la diversidad lingüística que hay en Chiapas pues es muy grande, ¿no? No, pues, inclusive el INE, de hecho, le ha dado la vuelta. O sea, digo, ahorita pues porque hay muchos políticos y políticas tramposas, pero, por ejemplo, ya en Chiapas, o sea, la mayoría de los distritos son indígenas. ¿Por qué? Porque justamente la mayor población, hay una población muy grande que es indígena, ¿no? Entonces comienzas a decir, bueno, entonces, digo, cambiando el paradigma, y es justamente lo que decíamos lo de San Cristóbal, ¿no? Que te digo lo de Cataluña, ¿no? O sea, al ser una lengua establecida y aceptada, la gente que llega de fuera es la que se tiene que acostumbrar, sí. No nosotros hacia ellos. No. Sí, y creo que también el poder de una lengua y su presencia depende muy directamente en cuántos hablantes existen y qué tanto se ejerce la lengua en los ámbitos académicos, laborales, pero sobre todo en el ámbito burocrático, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño corte con esto porque ya se está poniendo bueno el asunto acá, pero bueno, este fue el primer corte y regresamos. Sale. Andamos como en un año muy interesante. Estamos en el diseño de las lenguas originarias, estamos en el año de la mujer indígena, que muchas compañeras ya han salido a comentar ciertos temas y apuntes interesantes. Sí, que igual entrevistaron a Yasnaya. A Yasnaya publicó un artículo, no sé si lo leíste. No lo leí. Se me olvidó compartirte porque según te lo iba a compartir. Eso está muy bueno, su artículo, porque apuntaba de que el Estado mexicano pues no puede entender a los pueblos originarios fuera del ámbito del colonialismo. ¿Cómo vas a nombrar a mujeres indígenas cuando ellas existieron, cuando la categoría indígena acá en el territorio mexicano ni siquiera existía? Y aparte ellas, pues son, ustedes quieren hablar también apuntaba de que se quiere hablar mucho de la reivindicación y todo eso, pero ellos no vivieron en este tiempo, no vivieron en una época donde ya eran subordinados los pueblos, en la época de la conquista. Entonces prácticamente la concepción y apuntaba también la concepción del Estado mexicano también como el genocida, ¿no? De las lenguas, ¿no? Que yo creo que sí lo está haciendo, o sea, que tiene que ver con el nacionalismo. Y digo, ya entramos... Que se han perdido más lenguas desde la época desde la independencia de México, desde la concepción del Estado mexicano, que durante los 300 años que duró la colonización o la Nueva España como tal. Entonces, eso también es un apunte interesante, que el Estado mexicano ha sido como el principal como culpable, o la concepción de un Estado mexicano unificado por una lengua es la culpable de que se han perdido muchas lenguas, porque es como a partir de que hubo como una obligación hacia los pueblos de dejar de hablar sus lenguas, de dejar de practicar ciertas formas de organización política, social y cultural, cosa que en la época de la colonia pues se respetaba mucho. Hubo acuerdos de que puedes hablar, no me importa qué lengua hablas, mientras cooperes con esto, y tu formación o organización política o social pues se mantuvo durante la colonia. Eso es lo que se ha apuntado muchas compañeras y compañeros a partir de este hecho de que perdón, primero mi primer apunte, pues ya arrancamos. Bueno, ya arrancamos el segundo. Arrancamos porque nos picamos y estábamos hablando justamente de estos temas, pero es que eso que tú mencionas creo que es bien interesante. Yo creo que hacer un disclaimer. O sea, por más que el gobierno... que no lo hacen de mala fe. Claro, eso es a donde no lo hacen de mala fe, eso sí hay que recalcar. Sí marcan un hito al establecerlo y ponerlo en la agenda y dices, va. Pero nuestra chamba es justamente decir, bueno, claro que sí, muy bien, porque eso no lo hizo el PRI, ¿no? O sea, chido. Eso se aplaude. Se aplaude. Sí, pero el punto es,
no va a existir un Estado democrático si no hay una crítica constructiva, claro, en el cual se mejoren las cosas. Sí, ¿no? claro. Y yo creo que eso lo dices bien interesante, porque ¿cómo entender algo que no puedes llegar a entender? O sea, eso está bien interesante, ¿no? Y no, o sea, creo que hay un tema que yo siempre lo he apuntado mucho cuando yo hago intervenciones. Creo que se habla mucho de la sensibilización sobre diversos temas. Sí. Sobre la comunidad LGBT, sobre la igualdad y equidad de género, sobre la sensibilización sobre el tema también de personas con capacidad diversa. Se habla de mucha sensibilización, pero creo que se ha dejado de lado hablar de sensibilización y en el sentido de sensibilizarnos de cómo hablar y abordar a las lenguas, pueblos y culturas originarias de México. Sí, porque, bueno, arranquemos con eso. O sea, por ejemplo, tenemos muchas ideas de originaria, indígena y materna. Pero hay una otra forma que ahí no, es la de las lenguas nacionales indígenas de México, que yo nomás lo dejaría en lenguas nacionales de México, pero ya sabes cómo es la... Sí, es que es lo que tú me lo explicaste el otro día. O sea, le quitas lo de indígena. Y hasta más es más reivindicativo, porque el hecho de que haya pueblos subordinados, claro, en situación de desigualdad, es porque siempre se le ve a los indígenas como indígenas, como los dominados, los conquistados, los colonizados, ¿no? Yo voy a ello. A ello. Te doy un ejemplo, ¿no? Siempre falta, ¿no? Nunca falta la amiga, la tía, lo que sea, que de repente te dice: es que yo tengo un amigo gay, o amiga lesbiana, te dicen, ¿no? De que yo tengo un amigo gay. Y enseguida que te dice eso, sale la palabra: eres buena persona. O sea, y es justamente lo que hablamos de estas preconcepciones que tenemos. Es decir, claro, hay gente que piensa que la mayoría de los gays o lesbianas pues son malas personas, o ¿a qué te refieres con ello? O es como esta idea muy marcada del estigmatismo de que los gays son afeminados, y las lesbianas son, no sé, masculinizadas. Y yo lo digo porque, tú pones mujer indígena, y al menos, digo, nosotros vivimos en Chiapas, pero al menos la visión que nosotros tenemos es una mujer pobre, analfabeta, pues seguramente, con dificultades. Que no llegan a la escuela. Tal vez viviendo en un entorno totalmente machista, con muchos hijos. Y eso es todo lo que te engloba mujer indígena. Sí, fíjate que hacíamos... Perdón. Ver una mujer indígena que no está dentro de ese lugar, diríamos... Cuando me preguntaron a mí cómo había aprendido a hablar español en la universidad, imagínense. O sea, creo que también hay un desconocimiento hacia los pueblos. Porque yo siempre he hecho este apunte también de que cuando se habla de indígenas, todo el mundo cree saber cómo es el indígena. Claro. Todos saben creer. O sea, eres indígena, ya sé cómo eres. O sea, ni necesidad de que me presente, ya sé cómo son los indígenas. Y dices, pero te hablas de yo soy totil. O sea, ¿cómo no? O sea, ¿eres indígena entonces? Yo soy totil. Entonces, ahí causa un ruido. Si no eres indígena y eres totil, a ver, ya comienza como a causar ruido, y hay como un poco más de conocimiento y de posicionamiento de quién eres, ¿no? Porque cuando hablas de que eres indígena o que es indígena, nos remite a un imaginario social, decir, todos saben que eres el indígena hasta que se topan con uno y dicen, si no encaja dentro de esa visión, claro, ya sale con esa, o sea, pero tú no eres como los indígenas que nos han dicho que son. Sí. Entonces, es como aquel fantasma que todos saben quién es el fantasma hasta que se topan con uno y se preguntan, ¿este es un fantasma o no es un fantasma? ¿No? Y lo mismo pasa con el indígena, hasta que se topan con uno se preguntan, ¿este es un indígena o no lo es? Y peor aún si anda fuera de ese ámbito donde se ha posicionado en el imaginario social, ¿no? Y yo creo que eso tú lo dices, y eso es el apunte que iba a hacer con el maestro Diego. El maestro Diego definitivamente es una persona con una gran trayectoria. Con una gran trayectoria comunicacionalmente hablando. Y sobre todo, creo, sin temor a equivocar, porque no lo conozco, es una gran persona. Y se puede notar, ¿no? O sea, creo que eso se nota. Agrego el punto de que creo, en lo particular, no se ha valorado de la forma que tendría que ser el trabajo del maestro Diego. ¿Por qué lo digo? O sea, se ha minimizado mucho el trabajo desde que ellos han posicionado, no solamente él y los otros también, claro, pero principalmente él creo que se ha posicionado un poco más. Creo que se ha minimizado la actividad que hacen. Nada, pues es un programa en Tzotzil, así muy chido, pero velo a nivel nacional, ¿cuántos programas hay de ese tipo? ¿Cuántos? No sé si hay otros fuera de Chiapas con esa concepción, ¿no? Pero el punto es, ¿qué otras visiones podemos explorar?
Es hacia donde yo voy. Okay. Es como el indígena que diga noticias para los indígenas. Es una gran posición, una gran... Y en vez de verlo desde otras perspectivas, que creo que para mí es muy, muy, muy importante, y lo están marcando, creo que, al menos yo que, como te decía al principio, a mí me gusta mucho la literatura, entonces yo lo veo ahora con Cristina Patistán, por ejemplo. Ah, ¿ya terminaste de leer su libro? No, qué librazo. Joder. Ay, me encanta. Qué librazo. Eso sí es literatura. Tiene Cristina Patistán, que sin lugar a dudas me declaro fan ya de ella. O sea, el libro me lo diste tú, o no sé si me lo dio Katia, que le mando... Creo que Katia. Me lo dio Katia. Katia González, que le mandó. Porque ella ilustró ese libro, entonces ella saludos ilustró, a Katia. Y justamente estos días, la semana pasada, lo comencé a leer. Y yo ya lo terminé. Y es ahí donde tú dices, claro, agarro el tema de lo indígena, pero no es mi prioridad. O sea... Sus personajes viven sin identificarse como indígenas. Claro. Viven en un universo muy fuera de esta visión de, es que el indígena es así, y eso se aplaude mucho. Es una literatura muy reivindicativa desde la lengua, desde la cultura. Y lo que me gusta mucho, porque yo leí los cuentos en Tzotzil, es que lo que tiene mucho... Me dijo Kate, perdón, porque te interrumpo. Me dijo Kate que en Tzotzil son más explicativos todavía. Sí, el Tzotzil que maneja Cristina Patistán, y de hecho estoy en un taller con Miquel Ruiz precisamente. Saludos al gran maestro Miquel, que apenas estuvo presentando en la Ciudad de México su libro El origen de la noche, con el que ganó el premio Nezahualcóyotl. Entonces, pero bueno, regresando a ese tema también de Cristina, era de que el lenguaje, el vocabulario que maneja en Tzotzil, se ve que es una chica, que es una mujer que sí habla el Tzotzil realmente, que no es una mujer que hace literatura por querer fama, por querer darse a conocer, sino más bien, pues es una compañera, es una joven que sí domina el Tzotzil y usa, y hasta analizábamos ese tema de léxico, ¿no? Y dicen, no, pues esto ya no se usa, y entonces se ve ahí como la calidad profesional, no solamente como un apasionado ocasional de la literatura, sino también como un profesional ya de la escritura, ¿no? Yo lo digo en el ejemplo de cómo brincar a otros espacios que no sean como el indígena va a ser lo de indígenas. Digo, creo que sí es como bien interesante llegar al punto. Por ejemplo, Cristina Patistán tiene, creo que el mejor cuento que leí definitivamente es El Fuego, ¿no? O sea, esta idea de una chica que comienza, lo voy a decir de forma así como... ¿Cómo está? Pianito, para que la gente entre y le compre el libro, porque es lo más importante, ¿no? El punto está que justamente una chica inicia su actividad sexual con su esposo, ¿no? Cuando lo van a pedir. La van a pedir y ella al final de cuentas como que a partir de ella como que inicia su tema de libertad de exploración sexual. Genial el trabajo. ¿Por qué? Porque este compa se va a Estados Unidos. Ajá. A mí ese cuento me sorprendió. A mí me sorprendió, definitivamente. Y le digo, y justamente una de las cosas que me parecen magníficas es, primero que lo aterriza excelentemente a San Juan Chamula. O sea, definitivamente lo aterriza muy bien, pero sobre todo la narrativa no se pierde. O sea, la idea principal no se pierde. Se mantiene. Y se mantiene. Y no es como, vamos a hablar de indígenas porque estos son los temas de los indígenas, ¿no? O sea, creo que Cristina en lo particular, y digo yo sin ser un experto en el tema, pero tal vez aficionado a esto, creo que lo logra magníficamente. Y no solamente lo logra en El Fuego, también están los albinos, por ejemplo, ¿no? Gran tema el de los albinos. El de los albinos, ¿no? Y sobre todo creo que eso sí podemos avanzar un poco. Un tema. En todo el libro explora mucho el otro, ¿no? Esta idea de cómo son los otros. Porque inclusive entre indígenas hay otros. Sí, y de hecho hasta en el habla cotidiano están los otros, los que viven en otras tierras, el que no es igual, que no habla igual, no se viste igual, no camina igual, claro, no come igual. Bueno, está este chico o chica, no me acuerdo, que tiene convulsiones, que no me acuerdo cómo se llama el libro, que creo que es el cuento, que creo que es La Prueba, el Don, no me acuerdo cómo se llama. Sí, era el Don. Y que justamente... Un gran cuento. Un gran cuento, porque justamente comienzas a pensar una persona que convulsiona en un lugar determinado y cómo trastoca todo, ¿no? Sí, o sea, un mundo en torno a... Es un mundo totalmente diferente. Pero el punto aquí es,
lo que comenzamos a decir y lo que comenzamos a discernir es justamente este debate de decir que creo que al menos en Chiapas se tendría que explorar desde otros aspectos, otras oportunidades y otras irrupciones. Creo que un posicionamiento, un florecimiento ya muy de estas literaturas dentro del territorio chiapaneco o del territorio mexicano, creo que nos ayudaría a posicionarnos y a saber quién realmente es estas personas llamados indígenas. Yo te digo por qué. ¿Por qué te lo digo? Ajá. Porque existen premios para personas de lenguas originarias. Sí. Pero ¿por qué no estas personas de lenguas originarias ganan premios? ¿Cómo? O sea, premios en general. Pues sí. Bueno, se puede participar igual, pero... Javier Villaurrutia, los que tú me digas. Pero el punto Ajá. es como decir, claro, aquí tengo sus premios para ustedes. Sí, hay como más oportunidades, o sea, se ha dado preferencia a este tipo de literaturas, sobre todo el tema de narrativa, Claro. de poesía, de cuento, novela, que hay como categorías que es como una parte, es como muy enfocado a lenguas porque se supone que es como para darle como más apertura, Claro. y florecimiento a este tipo de literaturas. Pero también tal vez como cuestionarnos por qué estaría como una subcategorización, Claro. tal vez dentro de la gran categoría que es la literatura, ya sea del género de poesía, novela, cuento, lo que sea. Pero es también una observación por qué entonces no se ha ganado otras categorías no sé, de certámenes de literatura. Claro, yo lo pongo un ejemplo, lo pongamos un ejemplo muy fácil. Los Óscares. No lo digo en ahora, lo digo hace 2 o 3 años cuando ganó Parasites. Uh-huh. Esta película de Bong Joon-ho, si no mal recuerdo, o si no que me recuerde. Esta película grandiosa, ¿no? De justamente surcoreana, de esta idea de la diversidad de clases. Pero el punto es, fue la primera película extranjera en los casi 100 años que lleva los Óscares que gana el Óscar a mejor película. Y no es como de, sí, tu premio está en la mejor película extranjera. No en la mejor película. No en la mejor película de... ¿Por qué? Porque la mejor película lo deciden los estadounidenses de la sala estadounidense. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Sí. Y el punto aquí es que vemos como muchas acotaciones. Sí, que parecen como estas más oportunidades, pero a la vez hay como un desprecio detrás del telón, ¿no? Sí, así. Y definitivamente no hay como de que, claro, viene esto y viene esto. Todo este choro que nos estamos aventando, ya llevamos como 15 minutos, ya llevamos 16 minutos, viene porque el día de hoy nos enteramos, a partir de una nota de mi compañero Daniel Torre. A ver, la nota. Que el gobierno de Chiapas publicó un decreto en el cual las y los niños, infancias, van a poder ir como quieran ir. Uh-huh. Ojo, no dice que vayan con su ropa tradicional. Dice que tienen la libertad de ir como quieran ir. Uh-huh. Ahora, el gobierno lo está asumiendo que van a ir con su ropa tradicional. Ese es otro cuento. No, pues hay que especificar, porque en de que pueden ir como quieran ir es un universo. Claro, pero yo sí creo que, bueno, tal vez me equivoco en el término de decir que puedan ir sin uniforme. Ok. ¿No? Que puedan ir sin uniforme, ¿no? O sea, entonces... Dijeran en mi pueblo, existen los uniformes, ¿no? Porque ni van con uniforme. Claro, y aquí el punto mayor, claro. En los pueblos y comunidades, o sea, van a preguntar, ¿a poco existían los uniformes, no? Claro. Pero yo recuerdo, y que creo que te lo dejaría a ti para que hacer ese análisis, y recuerdo muchas cosas que se me vienen del reportaje que hice con los Mocho, y decían que... la ropa, antes la gente pues no tenía como diversidad de ropa, estamos hablando de los 30, los 40, entonces que iban con la ropa que tenían. Sí, claro. Entonces decías, bueno, mi hijo va a ir con mi ropa de tela pues a la escuela o lo que sea, ¿no? Y como estas políticas que comenzaron a ser como reformistas y nacionalistas comenzaron a decir, no, la gente indígena tiene que hablar el español, tiene que comportarse como personas de ciudad, que es como lo que aspira mucha gente. Y sigue mucho eso todavía y sobre todo en los pueblos de comunidades, padres, madres de familia. Tal vez hay como una generación de padres ya más como actuales, o padres más jóvenes, ¿no? Sobre estos tiempos donde hay como una concientización sobre de que el hecho de
aprender el español no es como lo máximo, ¿no? Sino también aprender... Ni la vida en la ciudad es lo máximo. No, sí, entonces hay como una generación de padres ahí que comienzan como a cambiar esta visión y esta imaginario social que existía en los pueblos de que, o por ejemplo cuando que todos tenían que estudiar para maestros porque era la única forma de salir de pobres, ¿no? Por ejemplo, todo joven que salía de su comunidad para venirse a estudiar a la ciudad porque iba a ser maestro, ¿no? Y eso era como lo máximo para los padres o los abuelos. En su momento recuerdo cuando yo estaba todavía pues en la prepa, creo, y dije, no, pues vas a estudiar para maestro, o sea, para maestro y no habíamos... Entonces se venía arrastrando mucho de esto, ¿no? Porque habría para que puedas regresar a tu pueblo y puedas educar a los tuyos, ¿no? Pero desde el español, ¿no? Desde el tzotzil, ¿no? Entonces esa visión, pues creo que sigue presente y creo que se va a seguir arrastrando por un buen rato y no es una cuestión de que se vaya a poder como superar, digo yo, y si es que se logra superar, que también ahí sería la duda, ¿no? Realmente, si se logra superar, entonces creo que sería un gran logro, avance, pero al paso que vamos y creo que va ganando el español el terreno, es dudoso el futuro de las lenguas, ¿no? Yo lo que te decía, y regreso a un comentario que tú hiciste, quitando una pieza y poniendo otra, no cambian las cosas. No, o sea, haciendo esto, no es como que el día de mañana lleguen, tal vez así lo va a vender el gobierno del estado, que tal vez esa es su idea, pero el punto es, no van a llegar todo el mundo con su ropa tradicional. No, porque también, y esto lo quiero apuntar y enmarcar en el caso de Sinacantán. En Sinacantán, y creo que en Chamula igual, y no me dejan mentir, también el tema de la ropa tradicional no es una cuestión que valga 2, 3 pesos, eso sí, y creo que la de Chamula vale más, no sé. Sí. Pero el de Sinacantán, el tema también de que puedas tener varias diseños, ya sea sobre todo del hombre, ¿no? Sobre todo el del hombre, o sobre todo en los niños, ¿no? Un padre de familia que pueda vestir con su ropa tradicional a sus hijos de 5 o 6 años y lo pueda vestir así bien, quiere decir que tiene dinero. Porque por ejemplo, a lo que yo comienzo a analizar en el contexto de mi comunidad, ¿cuántos padres de familia visten a sus hijos con su ropa tradicional? Muy pocos. ¿Por qué? Porque no quieren nada. Pues ¿para qué voy a gastar si luego lo va a dejar? Porque crecen rápido los niños, ¿no? En primer lugar. Por otro también, incluso padres de familias que no usan la ropa tradicional de Sinacantán, no es porque no quieran, sino porque no pueden comprar o no tienen, simplemente. Porque también algo que se ha visto mucho es también que se comienza a ver mucho desde la ropa, qué ropa trae, en el tema de la ropa tradicional, no de la ropa que compras en la ciudad, sino que la ropa tradicional, ¿qué diseño trae? No, pues ese es nuevo, viejo, sobre todo en las mujeres, que son las que se fijan en todo eso y ya, no, pues ese ya es un diseño viejo, ¿no? O esto ya, no, pues es un viejito, ya se ve que no lo ha comprado, ¿no? O sea, se hace comentarios de ese tipo también, pero yo me llevo a pensar, pues sí, al final de cuentas el tema de poder usar una ropa tradicional no quiere decir principalmente que seas de pueblo, sino que tienes la capacidad económica de poder adquirirla. Y de mandar a hacer. Y yo me acuerdo que esto lo hablábamos hace 2 años, un año, ¿no? Con el tema de Xochitl Gálvez, ¿te acuerdas? Hace un año de que estábamos diciendo, bueno... Los huipiles y la demostración de poder, creo que yo mencionaba ahí. Claro, y yo creo que una de las cuestiones que creo que se tienen que hablar es que es esta deconstrucción que nos va a costar no sé cuántas décadas de tiempo. De no seguir viendo... Porque, por ejemplo, tú ves a una persona... Yo sigo diciendo que la ropa tradicional significa poder, o sea, y al final de cuentas significa orgullo, ¿no? Al final de cuentas es un orgullo. ¿Por qué lo digo? Porque en un lugar donde tú eres el otro y no eres la mayoría, necesariamente necesitas un lugar de valentía. Claro. Ejemplo, cuando tú dices, me pasó, ¿no? O sea, si estoy medio rodeado de gente blanca y yo soy el moreno, pues al final de cuentas el disruptivo soy yo. O así se puede ver en la sociedad. Entonces, yo creo que ese es un trabajo de tesis doctoral y de muchas el cosas. tema de la ropa... De cómo comprendemos y cómo no solamente el colonialismo, sino el neocolonialismo que tenemos justamente desde hace 200 años, y decir, o el postcolonialismo, no sé en qué colonialismo vamos. Pero andamos por esos rumbos. Pero el punto aquí es ¿cómo tratar eso? O sea, porque al final de cuentas tiene que ver con educación.
Sí, hay que ver también el contexto actual de la ropa sobre los pueblos originarios, porque creo que se ha romantizado mucho, claro. ¿No? ¿Por qué no usas tu ropa? Qué lindo está. No es que no lo quiero usar, es que también requiere una fuerza económica, porque también muchos, por ejemplo, en el caso de Sinacantán, la mayoría de las mujeres de las familias ya no hacen ropa. Antes sí lo hacían, a mí me tocó todavía fines de los 90, inicios de los 2000, todavía las madres, abuelas de la familia son las que se encargaban de hacerle la ropa al marido, al hijo, al sobrino, a la nieta, no nieto. Pero actualmente no, y creo que también, por una parte, bien, porque ha significado la libertad de las mujeres para ejercer otro tipo de actividades o oficios, y entonces este tema de la realización de la ropa tradicional se concentra en familias que tienen, pues prácticamente se dedican a eso, ¿no? O empresas que se dedican ya prácticamente a eso dentro del municipio de Sinacantán en este caso. Y me imagino que igual en otros municipios, por ejemplo en Chamula, porque no todas las familias ya se dedican a eso, ya se dedican al comercio, o se dedican tal vez a temas de construcción, o sea, entonces tienen que buscar otras oportunidades laborales, y obviamente esto de hacerte la ropa y todo eso, pues ya no es como tema tan actual, ¿no? Yo te hago la pregunta del clip. La pregunta del clip es, este es un clip ya. ¿Es un acto de justicia que los niños lleguen con su ropa tradicional? O sea, no, creo que no es acto de justicia, creo, ¿no? Porque creo que un acto de justicia sea que realmente puedan ser formadas desde su propia lengua, ¿no? Y que también haya, por ejemplo, ahorita pongo el caso de mi hermanito de 5 años. Bueno, ¿cómo se llama tu hermano aparte de Lorenzo? Alessandro. Entonces tiene 4 años el niño y habla más tzotzil, por fortuna, pero la profesora no habla tzotzil. Entonces ha sido un tema también ahí de debate, que no sé qué. Mínimo creo que un acto de justicia sea que por lo menos los niños que ingresan los primeros grados escolares puedan tener contacto y comunicación con su profesor o profesora desde su lengua materna. Y a veces los propósitos, también entiendo que los profesores pues, no tienen que ver directamente, sino que tienen que ver con todo un sistema también educativo, de que, bueno, pues te mandan alumnos que ni hablan su lengua y apenas los niños apenas están aprendiendo a hablar. Y ni siquiera están aprendiendo a hablar en tu propia lengua, sino están hablando en la lengua que ellos aprenden en su casa. Claro. Eso es un reto, un acto de justicia. Creo que el día que podamos lograr que los niños de cada una de las comunidades, ya sea Tzotzil, Tzeltal, Zoque, Cholo, cualquiera de Chiapas o de México, puedan ser formados en los primeros grados escolares desde su lengua materna, creo que sería el mayor acto de justicia. Sí, y que no hagan ese reemplazo. Porque al final, no sé, tú tienes más conocimiento al respecto, pero siempre es como un reemplazo. Sí, es que también, si hablamos de la lengua, creo que el español siempre va a ser por ejemplo, yo siempre he dicho, si me preguntan, pues el español para mí sigue y será siempre la lengua de mi vida académica. O sea, tal vez actualmente ya lo veo también como la lengua de mi vida laboral, pero hasta cuando yo estaba prepa, sobre todo hasta la prepa, hasta la universidad, era como la lengua de la vida académica, porque en el ámbito comunitario pues no se hablaba español. Entonces, pero también el tema de la ropa, pues creo que vivimos en un contexto muy ya, un contexto ya como con muchas dificultades tal vez como para poder adquirir o poder hacer tu ropa para que te salga más barato. Entonces creo que vivimos más con este tema de la inflación, que tienes que comprar tu materia prima y todo eso para hacer tu ropa, pues ya no sale tan barato, aparte vas a gastar tiempo y tienes que estar ahí. Entonces muchos retos sobre el tema de la ropa y su preservación o mantener en el uso de la vida diaria o cotidiana en el caso de los hombres. Las mujeres creo que es lo que más se admira, siguen todavía más aferradas y se agradece mucho también que sean como las guardianas ahí también de poder como usar en la vida diaria la ropa tradicional, por lo menos en el caso de Sinacantán, ¿no? En el caso de los hombres sí se ha perdido un poco más, ¿no? Claro, pues Andrés, nos quedan muchísimas cosas ahí en el tintero, pero bueno, yo creo que puede ser buen tiempo ya para terminar este bonito y humilde podcast. ¿Algún mensaje para cerrar? Mi mensaje para cerrar es: va a seguir este podcast, denos chance, estamos como, todavía tenemos que comer, entonces estamos haciendo muchísimas cosas. He recibido 2 o 3 mensajes ciertamente de cuándo va a regresar el podcast, de cuándo van a grabar, y a veces me da mucha pena porque tardamos como varias semanas en decirlo, pero pues ya estamos acá y nuestra convicción va a seguir siendo, porque como bien dijo Andrés antes de iniciar, no hay otro espacio para nosotros que este. Pues exactamente, pues aquí seguiremos.
hasta bueno, donde... Andrés, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden buscar en todas las redes. ¿Qué estás haciendo ahorita? Díganos. Bueno, actualmente doy clases de tzotzil por si a alguien le interesa. Doy clases particulares y virtuales de tzotzil. Es una modalidad que me ha funcionado bastante bien para los que realmente quieran aprender tzotzil, porque luego nomás me escriben porque quieren que yo les arroje alguna constancia para que digan que saben tzotzil. Eso no hago. Pero sí doy clases reales de tzotzil para los interesados. Actualmente tengo 2 alumnos, 6 saludos para los alumnos y para los interesados. Y bueno, pueden buscarme en todas las redes sociales como Andrés Tachiquinim o con el @AndrésTachiquinim. Y espero ya restablecer muy pronto el sitio web que usaba, que es tachiquinim.com. Bien, Andrés Reportero, Instagram y Twitter, que es ahí donde me muevo. Ahorita pues tranquilo, afortunadamente yo estoy aterrizando mis emociones y mis días y mis cosas. Pero muy contento, Andrés, te agradezco mucho que sigamos con este bonito proyecto y pues nada, pues esperemos que la gente también lo reaccione de forma positiva, ¿no? Pues esperemos a ver qué tal. Ahí creo que ahorita ha cambiado ciertas cosas en el podcast, pero esperemos... Bueno, no es el mismo lugar. No es el mismo lugar, cambiamos un poco de estructura, esperemos ir mejorando algunos aspectos porque siempre se puede mejorar y siempre se puede hacer mejor las cosas cada día. Así que ahí estamos. Cuídense mucho,